Yo siempre eh, fui un niño muy despierto de muy chiquito. Eh, Me interesaba el mundo digamos, de la gente grande. En mi casa había un libro que era muy misterioso porque mi mamá lo ocupaba mucho, dormía con él, sentía que era un objeto que tenía un valor especial, ¿no? Y era la Biblia. Entonces me interesaba por qué ese libro, por qué mi mamá leía ahí y lloraba, o por qué se alegraba, por qué de repente agarraba fuerza, otra vez se abatía. ¿Qué había en esa cajita de papel que como yo veía que era el libro? Eh, ¿Qué había allá adentro? Entonces eso fue un primer, digamos, acercamiento con la idea de un libro, ¿no? Cuando ya pude empezar a saber lo que era la escritura, eh, me interesó saber al mismo tiempo qué era el mundo, ¿no? Y digo mundo, que para un niño un mundo es qué pasa en el jardín infantil, en tu colegio, qué pasa en la casa de tu abuelita, de tu tía, tu tío. Y luego poder leer y descifrar este mundo que está escrito, ¿no? El mundo está escrito y poder descifrarlo. Entonces eso fue como las primeras, como te digo, ¿no? Como escenas de esa relación que establece uno con la escritura, con leer, que luego se transformará en literatura, en arte o no, no sé, pero ese momento en que tú estás descifrando unos códigos, estás descifrando un mundo en el cual tú estás afuera. Y en la tercera escena, que también creo que es importante y que más cerca ahí no a la poesía directamente, es un hecho concreto de que eh, yo introduciendo en unos muebles de mi casa encuentro unos cuadernos rojos que había ahí, llenos escritos de unas cosas raras que eran unas... mm, no era como los diarios, no era como los otros libros, sino que estaba partido por la mitad. Por ejemplo, yo veía la página y yo empecé a leer y se lo mostré a mi mamá. Y mi mamá se sorprendió y se puso a reír. Y eran poemas, eran cuadernos de poemas que tenía mi padre. Jamás pensamos, ahora que soy grande, nunca pensé que mi padre escribía poemas, de un chofer de micro, carente de toda la educación formal, igual que mi madre. Todo. Entonces, mi papá escribía poemas. Y eso fue, que luego lo pensé ya de grande, me di cuenta de que era importante. Leer para descifrar un mundo y saber que la escritura también, que hay una escritura también que es extraña, que es como, que eran los poemas, en rima y métrica, toda la cosa, pero que hay una escritura también que no es la escritura del diario, no es la escritura de los libros del colegio, que había una escritura también que era extraña. Entonces, o sea, de hecho, de esas mismas preguntas iniciales hasta el día de hoy, o sea, como recién está, o sea, un libro mío se llama La Divina Revelación, otro se llama Los Sueños Divinos, otro se llama, no sé, Ojos de Dios. Entonces Dios está presente, insisto, o sea, da lo mismo si uno es religioso o no religioso, si cree o no cree, da lo mismo. Sino que tiene que ver con eso y que tampoco asociándolo al tema de esta cosa como al final lo que hace Dios crea un archivo, ¿no? Un archivo en que cabe toda la humanidad, cabe todo el universo, desde la creación, o sea, desde el Apocalipsis, desde el Génesis al Apocalipsis no hay otra cosa que un archivo abierto. Y el Apocalipsis es la promesa de que ese archivo que se crea en el Génesis se abrirá. Y esa es la revelación del Apocalipsis, la apertura de esos archivos, que ahí en el Apocalipsis se llaman códigos, la iglesia no sé qué, ¿no? Pero en la apertura de los archivos, de esos archivos que están desde Génesis, que pueden ser archivos genéticos, ya estoy delirando ya, pero archivos genéticos de Adán, Edén, ADN, archivo, código genético. Entonces voy a hacer una cantidad de relaciones alucinantes con eso, pero ese archivo, código que se abre en el Génesis, ponte tú ya concretamente, instalación ya de archivo, código genético, lo que tú quieras. En el Apocalipsis la promesa que esos archivos se abren. Pensaba el otro día que en los 80, 70, 80, 90
la gran pregunta de las ciencias sociales, la filosofía, la ética, incluso la literatura, era el tema de la subjetividad, ¿no? Como Guattari, Foucault, todas esas cosas. Él le pregunta por el sujeto, o incluso antes, la posmodernidad y el sujeto y las ciencias sociales, el sujeto y lo político, y todo eso. Pero yo creo que desde este siglo XXI, del 2000 en adelante, o quizás de las Torres Gemelas en adelante, que yo creo que marca otra época, comienza otra cosa, eh, la subjetividad como tema pasa a otra lista, otra cosa. Y creo que esa lista justamente son los archivos, ¿no? Si la subjetividad era la pregunta en relación de los procesos internos y el entorno, lo social, lo macro, lo político, lo económico, la ética en sí misma, creo que la pregunta ha sido desplazada al archivo, pero también se le cuestiona lo mismo al archivo su relación con una unidad, su relación, digamos, autobiográfica, personal, íntima, confrontado con el entorno en que ese archivo se mueve, se desplaza, adquiere valor o no adquiere valor, se monetariza o se olvida, se destruye, que es un modo que nos estamos preguntando, ¿no? Actualmente de los archivos. Y esa apertura que tenemos actualmente de las ciencias sociales, la filosofía, el arte, de los archivos, quizás sea este apocalipsis que estaba pensado, ¿no? De un momento, ¿no? Eh, cuando un archivo se abre, ¿no? ¿Qué es abrir un archivo? ¿Qué es cerrar un archivo? ¿Qué es destruirlo? Eh, los escritores trabajamos con eso, ¿no? Como los narradores no tienen archivos, digamos, de escribir en papel, porque son muy largos los capítulos, novelas, cuentos, etcétera. Pero un poema sí se puede escribir en una servilleta. Desde chico, como te contaba al comienzo, hasta ahora no he dejado de trabajar con los mismos materiales, los mismos elementos, las mismas preguntas, de cómo un libro puede transformar a uno mismo como autor, a alguien como lector, cuál es el valor que tiene la escritura en sí misma, y en este contexto, ¿no? El archivo escrito, eh, cómo se puede leer hoy día en este momento apocalíptico. Bueno, actualmente estamos en una sociedad hiperconectada, comunicada, con las redes sociales súper presentes. eh, digamos un escenario virtual, no sé si un mundo, un escenario virtual en el que justamente uno mismo como escritor eh, pasa a escribir directamente en el computador, en el teclado, en el teléfono. Y la idea del archivo tradicional, el archivo casi manuscrito o esos pedacitos, ¿no? de vida se va perdiendo. En mi caso no es tan así, porque yo creo que el 90% de lo que he escrito en poesía al menos está escrito, lo escribí a mano. Y, eh, y lo hacía, bueno, por una razón práctica de que cuando empecé a escribir ni siquiera tenía computador, la computación no era lo que es hoy. Y también por un asunto de mnemotécnico o eh, en el que, por ejemplo, el poema uno lo piensa, lo crea o qué sé yo. Luego al escribirlo a mano, yo sentía que lo iba escuchando. Escuchaba en ese momento lo que se demora entre pensarlo y la mano escribirla, al irlo pronunciando en la mente, sentía que ya iba escuchando el poema. Y al pasarlo luego al computador, era la parte visual del poema. Entonces, entonces el poema ya estaba de algún modo corregido, ya había pasado por tres manos. Entonces los cuadernos que tengo con todos estos poemas están casi intactos como aparecieron publicados en los libros. Y eso te lo digo en el contexto de hoy, ¿no? En que eh, estuve hace poco en Francia en un congreso en que se habló mucho de la edición genética. Se hizo una edición genética con la obra de Raúl Zurita. Y se pensó mucho, ¿no? En cuánto importa una variante, cuánto importa un documento en una época determinada. ¿Y qué pasa, ¿no? En este momento en que el Word homogeniza todo registro de escritura, en el cual se pierden las capas, ¿no? Los sedimentos de lo que es un libro, una obra, un poema.
Eh, por una parte sería como el aspecto como, entre comillas, negativo, pero el positivo es que serán otro mundo, otras posibilidades de archivo también. La otra vez se discutía entre los libros virtuales y el libro con papel. Entonces decía que el libro virtual no funciona por una razón muy sencilla, porque no sabes cuánto falta para el final. Y cuando uno se acerca al final, uno pone una atención distinta, empieza a atar cabos porque se va a acabar. Que de algún modo lo que pasa con la muerte o un proceso, un ciclo, cuando tú empiezas a envejecer y que envejecer es justamente eso. Se acerca que empieza a darte cuenta que está cerca al final y uno empieza a atar cabos y a reflexionar sobre su vida, a fin de año, para el año nuevo, los días previos no anda dramático siempre porque empiezo a hacer reflexión del propio año. Entonces, cuando acercas a un final, tú, no sé si consciente o culturalmente, tú haces una evaluación de todos los materiales dispersos, ¿no? De los archivos de tu vida, los retazos, los fragmentos. Eh, la virtualidad es esa dimensión del término, esa ilusión de que todo va a seguir y es infinito, es continuo. Es una ilusión que no solo afecta a la vida de uno, sino que también a los propios archivos, ¿no? Como pasa con las fotos de que tú te sacas miles de fotos, la cantidad de fotos que no te sacabas antes con el mundo digital, o sea, en el mundo, la foto de papel. Ahora te sacas 10.000 fotos más. Pero si se cae el árbol en el cable y te quedas en tu computador, no tienes ninguna foto. Entonces te das cuenta de que lo virtual eh, es una memoria, literalmente, pero una memoria que te genera una sensación de infinito que no es tan así. Yo tengo una biblioteca con varios espacios físicos. La mayor cantidad de los libros nacen de viajes que he hecho, de amistad, de trueque, principalmente, ¿no? de una vida literaria, eh, eh, en el cual, o por ejemplo, un libro que te da un amigo en otro país, otra ciudad, es no solo un libro de poesía, sino que también es un registro, un archivo de una amistad, una relación de afecto, etcétera. Entonces, no es solamente acumular libros, sino que eh, una bitácora en papel de, de, de una época, de lugares, etcétera. Aquí, en esta parte de acá, digamos, tengo lo que es teoría, filosofía. eh, Me interesa mucho Foucault, siempre me ha gustado mucho. Esta es la sección casi todo Foucault, son casi todos Deleuze, que son tipos que me parecen pertinentes, que han leído justamente, ¿no? El archivo, han leído eh, relaciones de poder que se mueven entre los sujetos y la sociedad y que eh, siguen activos, ¿no? Esos propios dispositivos de pensamiento. Entonces todo esto tiene que ver con teoría, Barto Barte, qué sé yo, literatura, o sea, no literatura, mentira, esto es teoría crítica, eh, principalmente estructuralista, digamos, francés. Esta parte son estudios literarios latinoamericanos. Estos son, todo este modelicito de acá son escrituras de no ficción, autobiografías, cartas, diarios, epistolarios, crónicas, memorias. Estos secciones de acá son libros más bien como de arte y todo el otro disperso en el suelo son cosas que voy trabajando y que están en uso real, en tiempo real. Esta sección de acá que era lo que yo le decía que era el ropero, el armario, el closet, para algo que sirva el closet, pues aquí tengo todo lo que es la poesía latinoamericana. Poesía de México, del Perú, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Esta parte de poesía de España, esta parte de arriba es poesía traducida. Pero esta es mi sección quizás más querida porque son libros de poetas canónicos, ¿no? Como Lamborghini, Ernesto Cardenal, pero también son los libros de mis amigos que tienen mi edad o son incluso más jóvenes. Entonces es una sección que voy renovando siempre y que sí me importa. Hay objetos también de mi sobrinito que me trae su juguete y le da una actualidad, un porvenir, ¿no? A esta biblioteca, que al final toda esta biblioteca va a ser para él cuando crezca. Entonces él ya la está habitando
y me deja sus juguetes acá. Entonces, esto es más o menos lo que es mi interés actual de literatura latinoamericana y pensamiento, ¿no? Como es el espacio que tengo aquí en esta sección de la biblioteca, eh, que ha sido un poco lo que he hecho en estos casi 20 años, pensando desde el ensayo o qué sé yo. Esta sección que tengo acá es la sección que más detesto al mismo tiempo que necesito, que es todo lo que tiene con mi tesis. Entonces tengo muchos papeles, fotocopias, archivadores, que son libros de... Mi tesis justamente tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Sobre la poética, la relación entre literatura y pensamiento. Entonces tengo aquí los libros que estoy trabajando como marco teórico, como para, eh, para consultas y muchos cuadernos, papeles sueltos en fotocopias, apuntes, que son para esta tesis que, como les digo, que es una poética desde Aristóteles hasta ahora, que es como el modo en que los escritores piensan su propia obra y dentro del cual también está sin duda el archivo, ¿no? Como también como esa autorreflexión de los materiales de escritura. Podemos pasar acá a la sección más difícil de mostrar, eh, que es, bueno, pueden pasar en realidad ustedes porque es la sección que está el que era originalmente el baño, un pequeño baño. Entonces acá a la izquierda está todo lo que es de poesía chilena, a la izquierda literatura latinoamericana, abajo literatura medieval, antigua, que también es parte de mis intereses, y todo el resto son, los objetos son, digamos, recuerdos de viajes, objetos que te regalan o que uno compra o que, qué sé yo, mucha artesanía y cositas, juguetes, son artefactos que son parte también de una vida, regalos también, ¿no? Entonces, también son parte de la biblioteca, no son cosas distintas, no están adornando ni acompañando, son también eh, parte de lo que es el espíritu de una biblioteca, que es el lugar donde tú encuentras eh, una parte de tu vida. Entonces, principalmente eso. Y la última parte de la biblioteca está aquí adentro, que es, bueno, es un computador como todos los computadores, pero como decíamos antes, ¿no? De eh, todo lo que son archivos virtuales, lo que es el Facebook, Twitter, incluso correo electrónico. Yo publiqué un libro que se llama Buenas noches Luciérnaga, en el cual hay estados de Facebook, hay muchos correos electrónicos, hay cosas que subí a mi blog y que aparecieron publicadas, impresas en ese libro, pero gran parte de esa publicación nace aquí en el computador, en tu uso de tus redes sociales, qué sé yo. Entonces también es parte de una biblioteca en el sentido de que, como te decía, es parte de una, eh, de una parte de una vida de uno que se mantiene, ¿no? Como que, no sé quién decía, aunque todas las cosas raras y bonitas las dice Perec, de que un libro junto a otro son ya un ensayo, ¿no? Eh, que esté junto, no sé, Lezama Lima y que esté junto con, pues no sé, con Arturo Carrera ya hay una lectura, que esté junto Borges, que esté junto con Ernesto Carrión ya hace una lectura. La juxtaposición de los libros tiene que ver también con eso, ¿no? Como uno lee. Están por orden, pero generalmente se desordenan y misteriosamente vuelven a ordenarse. Entonces la biblioteca es un espacio vivo en el cual uno es parte también de esa biblioteca. La biblioteca no es mía, yo soy parte de esa biblioteca. Eh, Hago libros que no tengo en mi biblioteca, los que yo publico, pero porque el que es parte de la biblioteca soy yo. Entonces,
y de algún modo es el lugar donde uno quisiera morir, ¿no? Como la biblioteca es el lugar soñado para todo escritor y, 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 y posiblemente es el lugar donde si uno pudiera enterrarte en tu casa, uno quisiera que te sepultara enterrado en tu biblioteca. Entonces uno construyendo su mausoleo, su lugar del eterno descanso o el eterno caos, que es el sentido que tiene para mí la biblioteca, el lugar donde uno quisiera morir y al mismo tiempo vivir para siempre, que no son cosas muy distintas. Entonces creo que eso, ¿no? Tengo papeles, fotocopias, apuntes de la época de la universidad, de hace 20 años, manuscritos, cuadernos, diarios de vida desde los 8 años, 9 años. Entonces todo eso, toda esa escritura, la mía y la otra, son parte de una obra, ¿no? Una obra que uno lee, que uno escribe, que uno piensa. Y ese es el lugar, como te digo, de la biblioteca en el que todo comenzó con un librito que uno le regalaron en el colegio y donde también todo va a acabar. Entonces, si tuviera que definir la biblioteca, creo que sería como ese lugar en el que uno quisiera resucitar todos los días.